Bienvenidos a un nuevo video y lo abrimos en el increíble bosque de Arrayanes. Acá desde Villa La Angostura dice que el único punto del mundo donde hay un bosque de Arrayanes es aquí. El Parque Nacional Nahuel Huapi, aunque ustedes no lo crean, fue el tercer parque en todo el mundo. Arrancamos viajeros de nuevo en Villa La Angostura. Estábamos sacando para el acceso a los Arrayanes. Vamos a ir en navegación. Estoy haciendo el pago. ¿Qué precio están rondando? La que tenía la promo te hacía 50.000 los adultos si era en efectivo o transferencia. Si no, bueno, ya con tarjeta y todo eso tiene un recargo, no me acuerdo si era del 10 o 15%. Sí. 40.000 hasta los 12 años. Y después también tenía otras opciones, que además de Bosque de Arrayanes hay un paseo por las bahías en 35.000. Y había dos más de pesca. Uno era pesca y otro era unas bahías con playas más un poco de pesca. Y no le pregunté los precios, que quería saber. Y queremos agregar que al bosque de los Arrayanes, que muchos van con navegación o haciendo trekking, también lo pueden hacer en bicicleta. Viste que ayer estuvimos con unos chicos ahí de Río Cuarto en el coste que nos comentaron que lo hicieron en bicicleta. Las habían alquilado y se las cobraron 25.000 el día. Y está bueno porque te vas todo en bicicleta, llegás, recorrer el bosque el tiempo que es necesario, porque creo que cuando vas con navegación tiene un tiempo límite. Sí, está bueno, pero no es tanto más barata la bicicleta que el barco, y el barco te da la experiencia del agua. Sí, también. O sea que depende ahí. Es al que le gusta hacer ejercicio y estar más en actividad, que el barco está sentado contemplando y demás. Sí. Las dos también. Están buenas las dos, son diferentes. Exacto. Estamos en lo que es el estacionamiento para venir a la parte donde arranca el bosque de los Arrayanes. Miren lo que es, es muy temprano, ya está lleno de autos. Y acá entramos a lo que es el Parque Nacional Los Arrayanes y se bifurca en Bahía La Mansa para allá y Bahía La Brava para allá. Ahí es donde tenemos, y hay distintos miradores y sendas para hacer caminando. Están estos carteles que indican los árboles. Así que vamos a ir a ver La Mansa, que normalmente se llama así porque el agua está calma, y Bahía La Brava, como le da todo el viento, suele estar un poco más picada. Y después por allá está el sendero que agarra, que te lleva a hacer el bosque de Arrayanes con caminata. Y si no tenés la excursión lacustre, que es la que recién fuimos a averiguar los precios y demás, para hacerlo en el día de mañana, porque en el día de hoy ya no tenían cupos. Esta es La Mansa, acá viene la gente a estar un rato, es muy bonito, la sombra, hay mucha sombra, hay baños, hamacas para los chicos, y para el otro lado, que es para allá, está lo que es La Brava, que también vamos a ir a verla porque año tras año, según el nivel del agua y todo, va cambiando la vista. Sigue siendo el mismo lugar, pero parece que cambia mucho según el año. La cantidad de nivel de agua, los colores. Miren, esto no recuerdo si estaba la vez anterior. Tantos juegos así, aparatos para hacer gimnasia. De a poco van agregando cada vez más cosas. Y hay distintos puertos, porque en La Mansa hay un puerto y acá hay otro, que salen para distintas experiencias de navegación. Y por acá. Esta es La Brava, que hoy no está brava, justamente, pero hemos venido en otras oportunidades en que sí, en que el viento te vuela. Ojo que a veces en el mismo día cambia un montón y bueno, y se transforma. Lo que en un momento no tenía viento, después a la tarde sí. Vamos a ver. Qué lindo esto que da sombra, para poder estar un poco resguardado del sol. Ya que en esta no hay sombra, porque si bien hay árboles, pero como el sol da así, la sombra se va para el mismo bosque, y cuando vuelve es lo mismo, la bahía esta no tiene sombra así compuesta. Dice que hay guardavidas de lunes a domingo de 14 a 20 horas. Por los días debe ser en que está ventoso. Como vienen muchas familias con chicos, está bueno que haya gente experimentada cuidando. Qué
hermoso andar caminando por el bosque acá a la mañana temprano, donde está todo lleno de pajaritos. La verdad es que está hermoso. Está el cartel, dice bienvenidos al Parque Nacional Los Arrayanes. Así que se ve que acá está el acceso. Área de uso libre. Istmo de Trihué, zona de recreo. ¿Y a quién me encontré acá? Y acá estamos esperándote. ¿Cómo es? ¿12 kilómetros por ahí o 12 para volver o al revés? ¿O 6, 12? No, 12 de 12 de ida y 12 de vuelta. Acá justo lo dice, mira, ida y vuelta. 11 kilómetros y el ingreso es hasta las 14 horas y después hasta las... Tiempo solo ida 3 horas. 3 horas. Si haces solamente el mirador Tricué es gratis. Cruzás por atrás de la parte de informes y acá tenés el cartel. Este sería, acá es el istmo. Nos acaba de comentar del guardaparque de los bosques de Arrayanes, que es acá nomás, es cortito. Pasan directamente porque no tiene costo. Es 40 minutos para ir y 20 para bajar, o sea que un poquito más rápido la vuelta. Y es cerquita acá para llegar a Quetrihué. Pero para los que... Sí, obviamente, para el bosque... De Arrayanes sí sale 7.000. Creo que las personas de Neuquén valían menos, 5.500. Los jubilados no sé si tenían un precio diferenciado. Así que bueno. Hay distintos precios. No vamos a hablar mucho acá porque estamos en subida y nos falta el aire. Un banquito natural ese, ¿no? No, no es natural, lo hicieron, pero Ya está sé, bárbara la idea. Está buenísima la idea. Cortaron un árbol para hacer el plan. Sí. Se habrá secado el árbol. Pero vale la pena. Todo este sector vale la pena. Mañana voy al bosque de Arrayán. El lado que está el árbol, tocas cualquier otro árbol y está más tibio, pero... Qué loco, ¿no? Que es frío, todo lo que es la corteza. Que estuviera congelado como sí. Con hielo. Además de bonito, porque es precioso al ser naranja así claro. Y es uno de los más grandes y cuidados que están con más años, está ahí en el bosque de los Arrayán. Claro, allá es todo Arrayán, acá está mezclado. Hay algunos mezclados con otras variantes. Es muy lindo los Arrayanes también. Muy hermoso. Tiene un buen circuito que si bien no es tan largo, pero tiene baños públicos, te podés llevar un poquito el almuerzo, así una picadita, o sea, unos sanguchitos. También venden ya, me parece. No, sí. Me parece que sí, Hay... la parte donde te bajan con la embarcación ahí. Sí. No sé si habrá cambiado, porque hace mucho que nosotros lo hicimos a eso. Y bueno, pues, viste que cada cosa se va cambiando. Van agregando. Hay mucha inversión en Villa La Angostura. Vemos construcciones de todos lados, que a algunos les gusta mucho y a otros no tanto. Pero bueno, así es la civilización y el avance. Que el otro día hablamos de eso, después, si no tenés toda esa infraestructura, se hace complicado llegar a algunos lugares. Escuchan los pajaritos porque va a parecer que lo agregamos con IA, pero no. Son los pajaritos de verdad de acá. Ah, increíble, toda esta caminata. Ya me gustó. No sé si estoy para caminar 12 kilómetros para ida. Menos de vuelta, pero bueno. Yo creo que sí lo hacemos 12 kilómetros, pero no con las chicas. Solito. Yo creo que las chicas nos sacan a nosotros cancha, van y vuelven. No sé. La Kira no sé. No sé. La Aileen puede ser. La Kira me parece que al primer barco que ve se le tira encima. Estamos en boxes, haciendo cambio de aceite. Cambio de llanta, si tuviéramos otra zapa. Estamos hablando de los pajaritos y dijimos que hay unos pajaritos que son como unos amarillitos, chiquititos, como una corbatita, pero color amarillo. Pero no sé bien cómo se llama, vamos a ver si lo buscamos o algún seguidor me puede decir las aves que están acá en Villa La Angostura, cerca del bosque de los Arrayanes, hay muchas aves. Sí. ¿Ustedes querían hacer 12 kilómetros? Porque él hace todo mal, dice todo mal. Porque ayer nos dice, ustedes querían ir al centro. Nadie quería ir al centro. Yo le pongo onda al grupo, loco. Y no me apoyan. Querían hacer 12 kilómetros por ahí, 24 kilómetros es mucho, chicas, para hacer. ¿Cierto? ¿Sí que es mucho? Ay, no puedo respirar, no puedo hablar allí.
seguimos el recorrido, que está muy bonito y muy interesante. O a mí, porque me gusta mucho esto de la naturaleza. Lo seguimos por acá. Mira, acá se había caído un árbol grande y lo tuvieron que cortar. Miren lo que son estos pedazos de tronco. Y hay 10 veces más grande y más ancho, ¿no? Bueno, llegó el álbum de fotos que está llevando Kira y Aidin. Es el número 1284 fotos. Estoy narrando las fotos que están sacando. Ahora Lelín dice, estas 1000 no me gustan, necesito 1000 nuevas. Estamos dudando si ir a la playa o no, porque estamos muy cansadas. Pero el tema es que si no vamos a la otra, vamos a estar como 2 horas ahí afuera esperando. No tengo ganas. Está el gordo. No, ¿cómo era? No era gordo, era gordo Papaulili, ¿cómo es que Pochi. Pochi. Hace una seña de Boy Scout. Eso significa- Supuestamente, mentira. Supuestamente él fue como 4 años a Boy Scout. Sí, en la Pepete Socorro. Lo que aprendió. ¿Y qué aprendiste? ¿Sabes cómo hacer fuego? Sí. Sin leña. Con 2 ramitas y una piedra. Y no cualquier piedra. ¿Y qué? ¿Hay una especie de piedra? Una especie de También te hace hacer todos los nudos. What if we could stop the pain from hurting? What if we knew that love could mend us? Caminata linda, llegamos al mirador Bahía Mansa. ¿Qué te pareció todo el recorrido de Boyi? Lindo, estuvo bueno. Tenía partes que eran más empinadas, pero en otras tenías descanso, así que estuvo buenísimo. Hermoso ver el bosque. Yo quería decir que hay varios sectores, que hay varios tronquitos que han dejado, porque no es necesario hacerlo corriendo. Podés hacerlo parando, haciendo una pausa. Y han hecho como sillones con los mismos troncos de árboles, queda hermoso. Y otros han dejado árboles caídos para poder sentarse. ¿Ves? Yo encontré esto más allá y pensé que era, es el panal de una abeja. De alguna camachuí, de alguna de acá, que no lo terminó de hacer. Y después vi que había un montón. No sé qué es. Yo no sé si es un hongo o de acá dentro de cada agujerito salen semillas y es así la semilla del árbol. La mía es un fruto. Una semilla de árbol. No pinta un fruto. A ver. Como a panal de abeja, a miel. Sí. Mira, ahora mirando para arriba, allá en el árbol, en el tronco, ¿ves que hay algo ahí que lo agarra el árbol? Sí, es como si Venimos fuera acá, un porque hongo. Desde acá no lo ves. Acá hay horqueta que lo hace redondo, gordito el árbol arriba y fíjate que ahí las tiene. Puede ser un hongo también. Está buenísima la forma. Sí, capaz que sea un hongo, pero es muy duro. Bueno, déjalo ahora porque estaba acá y no se puede llevar nada. Sí. Acá llegamos al cruce y ahora vamos a ir al mirador del brazo norte. Ya que tener los dos miradores pegaditos. No hay excusa para no hacer los dos. Lights are shining bright. My friends are in the club. We'll go all night. I see you in the back. The mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me. Y vino con sorpresa el brazo norte. Qué sorpresa hubo. Tiene un aguilucho ahí que está en la sombra. Se ve que está acostumbrado a que haya gente y todo, por eso va medio despacio ahora, para que no se espante. Y en el árbol es muy precioso. Y es como que está acostumbrado porque está mirando. Debe ser un guardián. Che, qué belleza esta. Toma, mira. Este Che. tiene mucho más agua, a diferencia del otro. Mucho más grande, pero todo más azul uniforme, digamos. El otro tenía más variedad de tonos claritos, ¿no? Lo que quería decir, mira cómo se ve todo el humo del bolsón para aquellos lados. Se ve el humo de los incendios. De los incendios, mira cómo se ve todo allá. Todo un montón. Están todos los picos de los cerros. Cerro Tres Hermanas, el Dormilón, Ceniza, Cerro Machete, la isla Fray Menéndez, Cerro Campana. Full on my window pane. Don't bother me, it's all the same. Where did I go wrong? Another day to wait for you. To sit around's all I can do. Hemos encontrado un patio para almorzar acá en Villa La Angostura.
Miren los sanguchitos que arma Gisela, espectaculares, con un poquito de ensalada, huevo y quesito. Huevo, palta, cherry, queso. Y una paltita. Miren el patio que tenemos allá atrás. Pero nos comimos ahí empanadas también, que ya no están. No les podemos mostrar. ¿Y de qué eran las empanadas? Jamón y queso, de carne salada, que estaban riquísimas. Estaban hechas como con otros condimentos. Y yo me comí una de cebolla y queso compartida con vos. ¿Y los precios? 4.200 todo. 4.200 cada empanada. Bien. Igual que allá, que en el otro lugar. ¿El de los ciervos? Ujú. ¿Las empanadas de allí? Es como que le ponen ese valor, así que compramos 6 para compartir y compramos 2 licuados menos. Lo que queda, durazno y el otro frutilla qué y gusta? frambuesa. Frutilla y frambuesa. Muy Pero rico. naturales, caseras, la señora nos Muy muestra. rico. Bueno, vamos a seguir disfrutando este hermoso paisaje. Mucha gente en la playa. Estoy con el grupo familiar y nadie le gusta lo dulce. Puede ser la quieren de vez en cuando. Ahí depende. Porque dice, este sí, este no, si no es frutilla, es frambuesa. Entonces, ahora que traje 2 alfajores para comérmelo solo, ahora todos quieren alfajor. Sí. Yo quiero alfajor. Mirá cómo se nota lo que es este alfajor. Además, les voy a hacer algo, miren. Ay, no. Ese es. El de frambuesa con chocolate blanco del Montañés. Un saludo a los chicos del Montañés que nos trataron muy bien. Aceptamos canjes. Ya Estamos veo que me dispuestos llega una caja. a hacer colaboraciones. Ay, ¿Vos vas a comer los dos o solamente frambuesa? No, solamente frambuesa porque las nueces no me gustan. claro, porque el otro es... Sí, dulce de leche con nuez. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Ingreso al Parque Nacional. Ahora vamos a tomar el barquillo. ¿Cuánto nos salió El 28, 7.000 cada uno. 7.000 para... Presentando DNI argentino, creo que sale un poco más. No preguntamos cuánto salía para extranjeros. Será un poco más. Siempre debe ser 15.000, 20.000, no hay mucho más que eso. No, no más que eso. Guarda los DNI. Hay varios barquillos que salen. Nosotros, el nuestro es ese negrito que se ve allá. Bueno, un consejo para estacionar acá en esta zona. ¿Qué te pasó que hay poco lugar? ¿Qué tuviste que hacer? Mover el auto porque no nos dimos cuenta y la goma de atrás pisaba un poquito, no mucho, pero pisaba la senda peatonal. Y unas personas muy amables me advirtieron, mirá, dice que con ese poquito que toca el auto te van a multar. Se ve que yo inclusive vimos ayer una chica como que peleaba bastante así por una multa que le habían recomiendan hecho. por lo menos hacer 100 metros más, 200 metros más de escalón. Y justo el chico me dijo, mira, ahí, dice, ahora nadie estacionó, pero es permitido, así que fuimos y lo corrimos. Y bueno, nos salvamos. Ni le pregunté cuánto será la multa. No, Pero debe pero ser. salada. Sí, están caras las multas. Si en Córdoba te cobran 500.000 pesos Por cualquier por un cosa. mate. Por tomar un mate en el auto. No, pero Vamos a buscar nuestro barquillo que está acá abajo. Otro barquillo es pequeñito, pero de gran corazón. más exclusivo. Ah. Todo inclusivo viene en frasco pequeño. Como escucharon, 45 minutos para llegar al bosque de los Arrayanes. Ya agarramos hacia bosque de Arrayanes. Estamos haciendo la excursión muy tranquilo. Va re despacio, miren la velocidad que va. Pasa que hay un barquito más chiquitito este, así que vamos a dar una vueltita por las pasarelas y demás. Sí vimos que hay varias opciones donde han ido varios que vuelven en bicicleta. La tenés que cargar ya en el barquito, no es que podés alquilar, porque me preguntaron varios. Ah, me voy en navegación y alquilo la bicicleta ya. No. Tenés que llevar vos ya directamente la bicicleta cuando vas a la navegación. Y te volvés. ¿Por qué hace mucho eso? Porque es menos exigente que a la ida, porque la ida si te vas en bicicleta tenés todas las subidas que apenas seguís, los escalones que apenas salís acá del parque, y a la vuelta es todo bajada. Así que ahí sufrís menos. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just Llegamos al muelle. Acá estamos a la entrada del bosque de los Arrayanes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidos al Parque Nacional Los Arrayanes, un Perfecto. lugar único en el mundo.
con árboles que deberían ser... Máxima altura de algún árbol que me pueda decir, un dato y curioso. acá los coigües pueden llegar a los 45 metros. Oh. Sí, son bastante grandes. Bien. El diámetro del tronco, que es a la altura del pecho, puede llegar a los 6-7 metros. Muy Es bastante. bueno. Así que se van a encontrar varios en la ¿Cómo es tu senda. nombre? Matías Ventura. Dale, gracias, Matías. Guardaparque. Increíble bosque de arrayanes. Acá, desde Villa La Angostura, nos vinimos en la excursión lacustre y aprendimos un montón de cosas para contarles y que vos puedas hacer desde tu casa este sendero con nosotros. Veníamos acá el capitán mientras nos venía contando un montón de curiosidades, como por ejemplo, que la palabra Nahuel Huapi en mapuche significa isla del jaguar o isla del puma. Y que los aborígenes en su momento consideraban este lago, el lago Nahuel Huapi, que es el que baña las costas del bosque de arrayanes, como un lugar espiritual, un lugar donde vivían seres protectores de la naturaleza y del equilibrio. Es un sector muy místico para los aborígenes de la zona. Acá tenemos el cartel. Miren qué hermoso, y está hecho y rodeado de bosques de estos árboles que son tan hermosos, con esa tonalidad media naranja, marrón clarita, resaltan, y que tienen la particularidad de que si se detienen un momento y lo tocan, está realmente mucho más frío que el ambiente y que cualquier otra corteza de otro árbol. No sé en realidad qué le da esa particularidad. Está mucho más baja. Sí. También nos decían que el lago Nahuel Huapi tiene 462 metros en la parte medida más profunda. Debe tener sectores con más, ¿no? Y muchas partes inexploradas, porque ya a pocos centímetros hay 15 grados y más abajo, a medida que descendés, ya sea haciendo buceo, apnea o con lo que sea, va bajando notablemente la temperatura. Entonces no está explorado, digamos, lo que allí vive. Y bueno, dentro de todo eso está el Hay mito varios mitos. y la cultura del Nahuelito, que es el ser que algunas personas dicen que habita este lago. Algunos dicen haberlo visto, algunos tienen alguna foto borrosa, pero en realidad nadie tiene una prueba fehaciente de esto. Seguimos en el bosque de los arrayanes, con el hermoso colorcito este, pero ahí averiguamos por qué es tan frío. Sí, ahí nos despejamos unas dudas. ¿Acá está el cartelito? Leímos y dice que, por ejemplo, el color que tiene el arrayán es porque tiene muchos taninos en su composición química y eso es lo que le da ese color canela, medio naranja, tan importante. Y que el tema de que esté frío es porque su corteza es muy finita. Claro, en cambio en los demás árboles, al ser gruesa, quizás también son fríos, pero uno no lo puede percibir al tocarlos. Las curiosidades de este lugar, de este parque nacional hermoso que lo tenemos ubicado en Argentina. No sabía hasta que lo leí que dice que el único punto del mundo donde hay un bosque de arrayanes es aquí, ya que el arrayán siempre crece solo o dispersos unos de otros y no así en forma de bosque, no todos juntos como se da aquí en este lugar. Así que los mapuches le daban a esto un significado muy importante. Ellos sentían o decían que el bosque te abraza y te envuelve y que aloja espíritus aquí entre ellos, así que ellos de noche no pasaban por aquí, ya que dice que suceden muchas cosas con lo que es la percepción del tiempo y hay relatos de gente que han pasado por aquí que comentan esto, el haber sentido que el tiempo pasó muy lento, haber escuchado pasos y haber confirmado que no había nadie detrás. Así que, bueno, siempre con respeto, como decían los aborígenes, y cuidando y pidiéndole protección, que los espíritus hacen ambas cosas. Protegen o también se ponen pícaros y nos asustan en otras oportunidades si ven que no nos estamos comportando debidamente. Cuando vean esa casita, esos son los baños. Ahora vamos a seguir por el sendero porque queremos ir a conocer la casita de té en la que dicen que se inspiró Walt Disney. ¿Será verdad eso? La película Bambi. Eso es lo que dicen.
Sí, es una leyenda, un relato, algo que cuenta, una curiosidad. No sé si será cierto. Yo la verdad que la vi a la película Bambi hace muchos años, ni me acuerdo si la casita era muy similar a esta o no, pero lo vamos a confirmar juntos ahora. El Parque Nacional Nahuel Huapi, aunque ustedes no lo crean, fue el tercer parque en todo el mundo, así de fuerte como suena. El primero fue en Canadá, el segundo en Yellowstone y el tercero aquí en Argentina. Así que tenemos que valorar un montón que nuestro país encabeza en los hechos históricos el tercer lugar del mundo que tuvo parques nacionales. Año 1934, miren lo que es hoy la casita de té. Que era de propiedad privada y bueno, cuando los parques nacionales... Sí. Sí, en el 1934 fue fundada, así que está muy cercana a cumplir sus 100 años. Sí, ha pasado por varias manos, fue expropiada por el gobierno nacional y luego se convirtió en parque nacional. Parece que en un momento, cuando esto se vuelve parque nacional, ponen de gobernador a una persona y su hermano, no me acuerdo bien si era su hermano o un pariente, era arquitecto. Entonces, entre ambos hermanos se le llamaba gobernador al que lidera un parque nacional, no porque lidere la provincia. Entonces tenías al gobernador, que era el que resguardaba los parques nacionales, y al hermano, que era arquitecto. Entre ellos dos fueron los que impulsaron mucho lo que fue el turismo en esta zona y fueron creando los que hoy son los edificios históricos, inclusive el Hotel Yao Yao. Fue entre esos dos hermanos que se apoyaban con fines comunes y visión hacia el futuro. Y hasta acá llega el video. Así que cerramos en el cartel de Villa Langostura. Si les gustan nuestros videos, denle me gusta, comparten y por favor suscríbanse, que es gratis. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready.